¿Cómo les va? Bueno, otra vez en Historias Argentinas. Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido. No solo los que nos apoyan y están de acuerdo con nosotros, sino también los críticos, porque de alguna manera nosotros lo que planteamos es una polémica. El revisionismo nacional, popular y federalista, que se le podría decir también democrático, iberoamericano, ha salido a la palestra para debatir con la historiografía oficial, ¿no es cierto? No para desplazarlo, sino para plantear un debate. Hoy vamos a hablar de temas que para la historiografía liberal, la historiografía unitaria, la historiografía consagrada, como la queramos llamar, son temas de festejo. O sea, el festejo de que se hubiera podido ganar tantos kilómetros de tierras fértiles, aunque hablaban del desierto, a los indios que habitaban el sur de la República. También la puesta en dominio de aquella generación del 80 tan culta, tan hecha a la medida europea, y también ese gran festejo que fue el centenario, que de alguna manera sirvió para mostrar el gran progreso, no tanto de la Argentina, sino de Buenos Aires. Ahora, desde nuestra visión del revisionismo nacional, popular y federalista, de todo eso, por supuesto, algunas cosas hay para celebrar, pero muy poco. Hay mucho para criticar. La segunda revolución industrial de fines del siglo XIX provocó un apogeo del colonialismo europeo. Europa se convirtió en el centro político, económico y financiero del poder mundial, en la que se destacaba Gran Bretaña con la expansión de su imperio de ultramar. En 1879 estalló la Guerra del Pacífico declarada por Chile en contra de Perú y Bolivia, que culminó en 1883 con el triunfo de Chile, cortando la salida al mar de Bolivia. El 15 de noviembre de 1891 se proclamó la República Federativa de los Estados Unidos del Brasil, bajo el lema Orden y Progreso, y en México el gobierno de Porfirio Díaz sucedió al emperador Maximiliano. En 1898, España pierde Filipinas en manos de Estados Unidos, dando inicio al proceso expansivo norteamericano que vivía un tiempo de industrialismo triunfante. A la llegada de los españoles en 1516, la población en el actual territorio argentino tenía una antigüedad de entre 10.000 y 13.000 años. En el litoral y el noreste vivían en un territorio propicio para la caza y la pesca los guaycurúes, llamados guaraníes por los españoles, tobas, mocovíes, avipones, pilagás y charrúas, entre otros. En las actuales provincias de Córdoba, San Luis, sur de La Rioja, de Santiago del Estero y el noroeste de Buenos Aires, se asentaron los comechingones, que vivían de la agricultura y la alfarería. En el noroeste, entre otros, se encontraban los atacamas, diaguitas y huarpes, bajo la influencia del imperio inca hasta 1533. En la región pampeana y en la Patagonia, vivían los nómades pampas, tehuelches y pehuenches. Hay investigadores que sostienen que habitaban nuestro territorio unos 400.000 indígenas y otros elevan la cifra a 1 millón. Realmente responde a lo que confieso que aborrezco cuando se habla de nuestros pueblos originarios. Todavía está esto en muchos de los manuales escolares y colegiales, o sea que
Los indios eran importantes porque comían maíz o comían pescado, vivían en el norte, vivían en el sur, eran sedentarios o eran nómades, y nada se hablaba de sus religiones, de su espiritualidad. Su arte se llamaba artesanía, sus conflictos que entre los blancos eran, bueno, batallas o, digamos, guerras, allí eran disputas tribales. Esta descalificación de nuestros pueblos originarios es algo típico y es algo realmente que nosotros, los revisionistas, nos hemos propuesto desterrar. O sea, los pueblos originarios no tienen lugar en nuestra historia consagrada. Y cuando tienen lugar, como lo que escuchaba recién, es un lugar realmente denigrante. Un punto clave de esto, fíjense, es cuando llega Solís al Río de la Plata. Llega Solís al Río de la Plata, está buscando el paso entre el océano y el Pacífico. Este río tan ancho evidentemente podría ser un paso entre los dos océanos. Y entonces baja a tierra y allí entonces aparecen por primera vez en esas pizarras blancas sin escribir, que son nuestras mentes cuando recién empezamos a ir a la escuela, aparecen unas bestias con pinta de seres humanos. Se los comen antes, después de descuartizarlos y después de matarlos. ¿A quiénes? A unos hombres blancos, buenos mozos, que lo pintan con su yelmo y su coraza, con algún cura infaltable atrás con una cruz alta, o sea, un modelo para identificarse. Pero fíjense que este hecho podríamos leerlo de otra manera. Hay un ejemplo de cómo, sucedido algo, puede haber distintas versiones. Hemos escuchado la versión tradicional. Ahora les voy a contar la versión que a mí más me gusta y que creo que es la verdadera. Nuestros antepasados han sido querandíes, charrúas, depende de en qué orilla hayan desembarcado. Fueron mucho más lúcidos que los incas y que los aztecas. Ustedes me dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Porque los incas estaban tan ocupados en la guerra entre Atahualpa y Huáscar, buscándolos como aliados, que rápidamente los invasores españoles apresaron a Atahualpa con las consecuencias que ya sabemos. Y los aztecas creyeron que eran dioses y los fueron a agasajar revestidos de oro y de petales preciosas, también con las consecuencias que ustedes saben. Y los nuestros fueron mucho más lúcidos. Dijeron, son enemigos. Y les hicieron lo que los españoles venían a hacerles a ellos. Cuando llegó Mendoza, siguió esta situación de coraje y lucidez. Los sitiaron hasta tal punto que ahí sí hubo canibalismo. Ulrico Schmidl, que usted recordará que fue el cronista de la expedición, contaba que los españoles se comían entre sí. Así que sería bueno cambiar nuestra opinión desde el principio sobre nuestros pueblos originarios. Y después, como ya hablamos con Araceli Bellota en uno de los programas, hay que reivindicar las insurrecciones indígenas como un antecedente muy fuerte de la Revolución de Mayo, y no solo adjudicarlo a la influencia de los pensadores de la Revolución Francesa. La primera campaña del desierto estuvo a cargo de Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834, al concluir su primer gobierno, en respuesta a la preocupación de los estancieros bonaerenses por los ataques de los malones a sus propiedades. En marzo de 1855, una expedición militar al mando del coronel Bartolomé Mitre fue vencida por el cacique Calfucurá en Sierra Chica, cerca de Olavarría. 7 años después, luego de la batalla de Pavón entre Buenos Aires y la Confederación Provincial, se puso en marcha el proceso de pacificación del Estado Nacional.
En 1875, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, el Congreso dispuso que se levantaran fortines y se crearan pueblos a lo largo de la línea de fronteras, tanto en Buenos Aires como en las provincias. Esta ley dio pie a la iniciativa de Adolfo Alsina, entonces ministro de Guerra, quien propuso cavar una zanja como contención de los malones. En 1878, el Congreso aprobó una ley que autorizó y dio medios económicos al nuevo ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca, para emprender la expedición militar de ocupación de las tierras dominadas por los indios. La conquista del desierto, como se la llamó, concluyó en menos de un año y le permitió a la Argentina de entonces triplicar su territorio. Qué tema este de la conquista del desierto, ¿no? Qué tema. Yo creo que siempre se le da una explicación un tanto simplista. No hay duda que la campaña del desierto, ya desde el nombre, ya es descalificatoria. De desierto no era nada. Desierto suponía que no había nadie, que no habitaba nadie, ¿no? Bueno, había indios originarios, es decir, que para los blancos, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, eran nadie. Acordémonos que en aquellos tiempos predominaba la versión positivista, ¿no es cierto?, de la vida, de la comprensión de las cosas, y dentro de las calificaciones científicas, porque era una época enamorada del progreso de la ciencia, que en esos tiempos había sido muy importante, se consideraba que los indígenas eran una raza inferior, como también lo eran los negros. Fíjese la opinión que Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, nuestro máximo educador, el campeón de la educación popular, tenía de los indios. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. Sin poderlo remediar, esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Y sigue. Lautaro y Caupolicán son los indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar, escuchen, sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Se puede comprender bastante por qué, bueno, se puede comprender, no quiere decir justificar, por qué Roca enfocó la ocupación de la Patagonia como una acción militar, cuando en realidad el rival era un rival desorganizado, prácticamente desarmado. Y ahí sí aparece, por supuesto, el tema del genocidio. Después el otro gran problema es qué se hizo con las enormes extensiones de tierra ganada, que de desérticas, amigas y amigos, no tenía nada. Era la pampa húmeda, el valle del Río Negro y sigan contando. Se las repartió entre los que ya eran grandes terratenientes. 67 propietarios pasaron a ser dueños de más de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos se destacaban 24 familias patricias, si se me permite entre comillas, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luros, discreto número, hasta las 2.500.000 de los Martínez de Oz. Ahora, el problema es que Roca tiene una personalidad o una actividad que no es todo negativa, hay algunos aspectos muy positivos de Roca. Por ejemplo, le corresponde desde la ley 1420 de enseñanza obligatoria y gratuita. No es de Sarmiento, porque acá le adjudicamos todo a Sarmiento. Recordemos que Avellaneda, que fue su ministro de Educación antes de ser presidente, se quejaba y decía que las tareas, las iniciativas educativas habían sido de él, pero que se las adjudicaron a don Domingo Faustino. Otro mérito de Roca fue que hizo laica, típico con su idea progresista, además masón, la vida que hasta entonces había girado alrededor de la religión. Es decir, la gente nacía, se casaba y moría ante la iglesia.
Roca creó los registros civiles, también su sucesor Juárez Celmo. Es decir, que a partir de entonces uno nace, se casa y muere ante el Estado, también ante la Iglesia Católica, si lo quiere. Otro mérito de Roca, la capitalización. La capitalización se hace cuando él toma la presidencia a continuación de Avellaneda. Ahí es donde, bueno, Roca venía apoyado por los gobernadores provinciales, por el ejército, y cumplió con algo que era un deseo largamente acariciado de las provincias, que Buenos Aires perdiera el privilegio de ser la cabeza de la nación y que en cambio hubiera una capital federal. Esta medida que le quitó tantos privilegios a Buenos Aires, tal es así que su gobernador Tejedor prácticamente inició una guerra civil a raíz de esto, también le rompió el espinazo al mitrismo. A partir de esta medida, Mitre perdió mucha parte del poder que entonces tenía. Ahora me voy a encontrar con alguien que aprecio mucho, que tenemos una tarea común, un historiador de gran categoría, de mucha aceptación entre la gente, que es Felipe Piña. Y yo le voy a preguntar a Felipe si realmente el centenario tan celebrado actualmente por la derecha argentina, por los sectores más liberales, realmente era algo para celebrar y para recordar con tanta luminosidad. Bueno, para festejar había que era el centenario de la Revolución de Mayo, o sea, eso era festejable. El tema cómo fueron esos festejos y en qué contexto se dio, ¿no? En la Argentina oligárquica, que es Argentina para pocos, la Argentina del triunfo de la generación del 80, de la consagración de aquel modelo para pocos desde lo político y desde lo económico, ¿no? Es decir, aquel modelo que excluía a la gente del voto, que excluía a la gente del acceso a la información, a la comida, con datos precisamente oficiales que nos hablan de niveles altísimos de hambre en el norte argentino, datos que provienen del servicio militar obligatorio, la famosa ley Riccieri, donde nos cuentan la cantidad de chicos que quedaban excluidos por no tener la talla o el peso por desnutrición, ¿no es cierto? Jóvenes de 20 años. El Pinet, no el Pinet, por aquel famoso médico francés, ¿no? Bueno, lo daban el Pinet, efectivamente, y habla de una Argentina dual, ¿no? La Argentina del centro, aquella que Clemenceau dijo que era un gran escenario para, vaya a saber qué comedia o qué tragedia, ¿no? Cuando vino invitado en 1910. Al principio de este programa y en algún otro que hemos hecho, ya te explicaba que la diferencia en la orientación que vos y yo compartimos, que es el revisionismo nacional, popular y federalista, y los dos integramos el Instituto Nacional Manuel Dorrego, con la versión oficial y sus derivaciones actuales, como la historia social y demás, es que nosotros contamos la historia desde los sectores populares. Exactamente. En cambio, la otra historia está contada desde los sectores dominantes. Esto del centenario que vos estás contando es una prueba flagrante, ¿no es cierto? Sí. Porque inclusive te acordás que cuando se festejó el Bicentenario, había muchos, inclusive medios muy importantes, que batían el parche con el hecho de que en el centenario estábamos mucho mejor. Sí. La famosa historia de la Argentina rica, ¿no es cierto? La quinta potencia. La potencia, que es cuartos mejores que Francia, no sé qué. Arriba de Estados Unidos estábamos en no sé qué estadística de dónde. Es lo que vos decís, ¿dónde está la mirada puesta, no? Ahí está la mirada puesta en los sectores evidentemente poderosos, ignorando absolutamente lo que le pasa a la mayoría. Quizá es un excelente ejemplo de cómo se mira la historia, ¿no? Si se tiene en cuenta lo que le pasa a la gente o no se tiene en cuenta lo que le pasa a la gente. O si nos guiamos por la fría estadística que nos situaba en el cuarto o quinto lugar mundial, por el nivel de exportación, por el nivel de producción, pero eso no estaba distribuido en absoluto entre la población argentina, ¿no? Como supe que ibas a hablar porque además lo hemos conversado entre nosotros, del estado deplorable en que estaba la gente, porque había algunos que estaban fantásticos, claro, que eran los dueños del país, digamos, los que, como vos dijiste, gobernaban con fraude, con represión y que manejaban el país a su piacere, que habían tenido la inteligencia de colocar lo que ellos producían a precio muy alto en todo el mundo, que eran los productos agrícolas ganaderos. Y Roca le encarga a Villalema C., es un médico y abogado catalán, un tipo muy especial. Extraordinario.
que le haga un estudio de cómo está el obrero del interior del país, de las provincias. Sí. Por ejemplo, hablaba de los sufrimientos de esas pobres tribus indias que son hoy víctimas de su salvajismo, es decir, de haber sido salvajes, Claro. del que no se les puede hacer responsables del abandono de su cultura, del desamparo de sus derechos y de la explotación inhumana de que son objeto. Sí, sí, un tipo altamente progresista, realmente. Y después decía, por ejemplo, cuando en las cumbres del Famatina he visto a la Pire, al minero, cargado con 60 y más kilos, deslizarse por todas las galerías de las minas corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal. Cuando he visto a la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57 grados a las 2 de la tarde, y sigue así una cantidad de explícitos de casos, no han podido menos de acudir a mi mente aquellas leyes tan previsoras de todos estos y otros detalles que se han reproducido en cuanto se ha creído que faltaba el freno de la ley. Bueno, y justamente el objetivo, él está hablando porque todavía confía, pobre, que esto se va a convertir en una ley, que esto va a permitir la creación de una ley nacional de trabajo, ¿no? Que por supuesto... Porque además está claro, digamos, que algo que uno no puede decir que el centenario fue mejor que el bicentenario, es que en el centenario no había leyes sociales. No había leyes sociales prácticamente. No había nada que protegiera al trabajo. Había solamente la ley de descanso dominical, que costó muchísimo sacarla en 1907 por impulso de Alfredo Palacios. Una ley que se negaron los patrones a sancionar inicialmente porque querían arbitrariamente elegir qué día descansaban sus obreros, el famoso Franco, pero no darles un día a todos por igual. Entonces el argumento de Palacios era que era un día para la familia, para que ese hombre pudiera compartir con sus hijos un rato, y ponía como contradicción, ni siquiera pueden ir a misa, ustedes que son tan católicos, le decía, no lo dejan ir a misa a este hombre, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se logra esa única ley social prácticamente. La ley de la silla también, la ley de la silla que para el empleado de comercio, pero no mucho más. Esto tiene que ver ya te digo, con la circunstancia de que indudablemente en esa Argentina supuestamente rica, el pueblo vivía muy mal. Totalmente. ¿Cierto? Vivía realmente muy mal. La miseria. Además, recordemos que la fiesta del centenario transcurre en estado de sitio. Exactamente, con miles de detenidos, básicamente anarquistas, socialistas, imprentas cerradas y atacadas por las bandas llamadas patriotas, periódicos clausurados, La Vanguardia, La Protesta, campos de concentración, se crean algunos campos porque no alcanzaban las cárceles para detener a los activistas. O sea que eso tan celebrado que es la Argentina rica de 1910, parecería que no tiene demasiados motivos. No tiene motivos para celebrarse. Salvo para ellos. Ellos pueden reivindicarlo con mucha alegría seguramente, nosotros no. La llamada generación del 80 fue un grupo identificado con las ideas liberales, europeizados y sobre todo porteñistas, que tomó las riendas del país a partir del primer gobierno de Julio Argentino Roca. La esencia principal de la generación del 80 fue su insistencia en la metodología científica, su confianza en la educación básica, en la promoción de la inmigración, en el mejoramiento de la infraestructura del país y de la libertad jurídica. La generación del 80 supo encontrar un lugar en el esquema comercial y financiero del mundo, haciendo de la Argentina una proveedora de materias primas agrícolas ganaderas, sobre todo a Gran Bretaña, con quien desarrollaron una estrecha relación de dependencia económica. El informe que acabamos de escuchar repite las consideraciones habituales sobre la generación del 80 y sobre el centenario, ¿no? Algo elogiable, un gran momento de la Argentina. Pero dice algo que lo vamos a tomar, que es el hecho de la dependencia de Gran Bretaña. Efectivamente, el extraordinario enriquecimiento de esta generación tiene que ver con el hecho de que Gran Bretaña considera a la pampa argentina como su abastecedora de alimentos. Por eso es que las redes férreas de nuestro país están construidas en abanico, un abanico cuyo vértice está en el puerto de Buenos Aires. Es decir, toda la producción agrícola ganadera estaba concebida para ser trasladada
juntada, digamos, reunida en el puerto de Buenos Aires y trasladada a Gran Bretaña y algunos otros países europeos. ¿Quiénes eran los representantes de esta generación del 80? Hemos hablado ya bastante con Felipe, así que no nos vamos a extender demasiado. Carlos Pellegrini, Lucio López, Roque Sáenz Peña, Lucio de Mansilla, Miguel Cané, Eduardo Wilde, José Manuel Estrada, Paul Grusac, Estanislao Ceballos. Bueno, uno cuando escucha esta lista dice, qué cosa, qué gente tan culta y que participaba de la política en aquellos tiempos. Pero esperen, culta de cultura francesa, porque admiraban a Inglaterra en lo económico y a Francia en lo cultural. Pero esta generación fue una generación que se opuso, casi diríamos combatió, a todo aquello que tenía que ver con lo criollo, con lo nacional, con lo hispánico, con lo cristiano, que eran bases, digamos, de nuestra cultura original. Fueron herederos en convicciones y proyectos de la generación del 37. La generación del 37 estaba integrada por Mitre, Sarmiento, Vicente Fidel López. Eran los antiguos unitarios, liberales. Todo viene del triunfo de las guerras civiles cuando los unitarios vencen a los federales, porque tienen mucho más poder, tienen todo el dinero de la aduana, tienen el apoyo de Gran Bretaña, la masonería, un triunfo muy anunciado, que se adueñan del país y le dan su impronta. Eran liberales en lo económico y autoritarios en lo político, la cultura plenamente europeizada. El escenario privilegiado de su actividad política, social y cultural fue Buenos Aires, gran desprecio por las provincias, pero fundamentalmente Europa, París, a donde viajaban con frecuencia y de donde traían los emblemas de la civilización. Ahí están los palacios franceses, ¿no es cierto? No solo en las avenidas principales de Buenos Aires y de algunas ciudades del interior, sino también en pleno campo. Hay estancias, cascos de estancia que son palacios franceses realmente impresionantes. Cuando Sarmiento habla de civilización o barbarie, civilización es Europa. Y los argentinos, argentinas que quieren ser europeos de este lado del mar. Bárbaros eran los federales, los gauchos, los sectores populares, las provincias, todo eso era la barbarie. Convencidos de que con ellos no se podía hacer un país civilizado y progresista. Esas frases abstractas, importadas también de Europa, con cuyo pretexto se cometieron verdaderamente muchas atrocidades. Vamos a un corte. Felipe Piña, estos dueños del país, digamos, ¿no? cuyas enormes estancias que llegan hasta hoy, digamos, ¿no? Que en aquella época no era considerado corrupción, se suponía que tenían derecho de apropiarse de pedazos del país porque eran los dueños. ¿Cierto? Esa casta empieza a formarse en la Guerra del Paraguay.
De alguna manera consolida lo hecho, la guerra del Paraguay. Curiosamente se van dando dos hechos interesantes, ¿no? La guerra del Paraguay, inmediatamente el Código Civil, que consolida la gran propiedad y legitima un poco todo lo hecho en lo que tiene que ver con tierras, propiedades y demás, ¿no? Que es 1871, la guerra termina en el 70, así que queda como de alguna manera fundada la nueva república oligárquica. Yo creo que la guerra del Paraguay lo que hace es terminar con la guerra civil a favor de Buenos Aires, van subiendo los ejércitos y van liquidando las últimas montoneras, López Jordán, bueno, Varela, que justamente tiene la dignidad de sublevarse contra la guerra del Paraguay, es un hombre que trata de unir al país contra una guerra fratricida, y evidentemente ese triunfo en Paraguay, triunfo a costa de un genocidio de un pueblo, le da mucha fuerza a un ejército que debuta en esa guerra, ¿no? En esa guerra internacional, se consolida el poder, aparecen ahí los cuadros directivos que van a estar después fuertemente involucrados en la campaña del desierto, como por ejemplo Ramón Falcón, un tipo que va a tener una trayectoria después policial interesante. Y creo que de alguna forma estamos empezando a asistir a la conformación de la Argentina, la llamada Argentina moderna, que es la Argentina oligárquica, ¿no? Literalmente dicho, la Argentina para pocos. Nadie le quita mérito ni dice que no han hecho cosas interesantes. Lo que decimos es que es un modelo... Una interrupción. Debería haber otro nombre mejor, ¿no? Para la escuela de policía que Ramón. Sí, Falcón, ¿no? claramente. Ha habido policías realmente muy dignos. Totalmente. Pirker, por ejemplo, ¿no? Claro. Pirker fue un policía interesante. Bueno, te interrumpí. No, Falcón es el modelo del policía represor. Y las escuelas de policía llevaron nombres de policías represores, Villar, Cardoso y Falcón, ¿no? Que recientemente creo que fueron cambiados los nombres. ¿Cuántas cosas para cambiar, no? Sí, creo que algunos de estos nombres creo que para ser justos, estos nombres han sido cambiados recientemente. Algunos de ellos han sido cambiados recientemente. Pero bueno, volviendo al Paraguay, creo que de alguna manera también implica un quiebre en el bloque liberal, porque ahí aparece claramente diferenciándose gente como Juan Bautista Alberdi, ¿no? El gran defensor del Paraguay, que además aprovecha para culpar a ese liberalismo salvaje, ¿no? Que eran los Mitre, todos estos personajes que estaban representando aquella Argentina para poco, ¿no? Es interesante, ¿no? El periplo de Alberdi, ¿no? De que pasar a ser uno de los ideólogos de la Organización Nacional pasa a ser un adversario crítico, ¿no? Absolutamente. Se identifica con la Confederación Provincial, como vos decís, está en contra de la guerra del Paraguay. Y entonces considero que es el primer revisionista, Alberdi, porque él escribe contra la interpretación de la historia de Sarmiento y Mitre y dice que han impuesto un despotismo turco. En la interpretación de... Siempre me pareció interesante esa palabra, el despotismo turco, ¿no? Tenés razón, y que no es considerado así, pero para mí el primer libro revisionista efectivamente es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, una obra extraordinaria de Alberdi donde va demostrando su brillantez, dice cuál es la operación política que hace Mitre. Hablar de San Martín y Belgrano, de lo que él cree elogiable en ellos, porque cree que él tiene esas cualidades, ¿no? Elogia lo periodístico, lo militar, porque cree que él es la encarnación contemporánea de Belgrano y San Martín, por ejemplo, ¿no? Nadie le niega mérito a dos obras monumentales como son la historia de Belgrano y la historia de San Martín, pero digo, está haciendo política, Mitre, ¿no? Ha tenido la dignidad, si bien lo mutilan, sobre todo en su pensamiento, de admitir que San Martín, que ha sido su adversario. Exacto. Él ha sido un gran rival de Rosas y San Martín, en cambio, ha apoyado a Rosas, etcétera, etcétera. Es el campeón, digamos, ¿no? Mitre, en todo caso, ha tenido la dignidad de aceptar que un enemigo político como San Martín merecía el lugar de héroe máximo. Pero no le perdona nunca Alberdi. Mitre no le perdona a Alberdi y el diario de él tampoco, ¿no? O sea, Alberdi es una mala palabra. Hay que saber que Alberdi muere del exilio de Mitre, no de Rosas, porque muchos pretenden la confusión de que murió. No, muere en el exilio de Mitre y Sarmiento. Exacto, porque él estaba como encargado de negocios de la Confederación Argentina cuando se produce Pavón, se queda sin trabajo, es un desempleado, un hombre que no tenía fortuna, por supuesto, que queda en París, anclado en París, literalmente, ¿no? Así queda Alberdi, digamos. Felipe, como sabés, seguiría, por suerte que lo hacemos también en privado, pero evidentemente conversar con vos para mí es un estímulo y podría seguir conversando mucho tiempo. A mí también. Sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias. En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta,
se realizaron los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Llegaron al país 21 delegaciones de países extranjeros, entre las que sobresalió la de España, encabezada por la infanta Isabel, hermana del rey Alfonso XIII. La fiesta fue fastuosa, porque se trataba no solo de conmemorar la revolución, sino de mostrar al mundo el triunfo de la grandeza argentina. El país ocupaba los primeros lugares del mundo en cuanto a exportaciones por habitante, kilómetros de vías férreas de ferrocarril y Producto Bruto per cápita. El diario La Prensa escribió: su cultura, su patriotismo, las virtudes de su carácter, la extensión y calidad de su suelo, la bondad de su clima y el profundo espíritu de sus instituciones orgánicas. ¿Cómo puede fracasar un país dotado de tal suerte? Pero debajo de esta ostentosa riqueza bullía un creciente descontento social que reclamaba mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, siempre esta celebración de esos tiempos de la Argentina rica. Pero este informe termina con una frase interesante cuando dice: pero debajo de esta ostentosa riqueza bullía un creciente descontento social. Nos vamos a detener a hablar sobre eso. En algún programa les dije que algo que caracteriza al revisionismo nacional popular y federalista es la interpretación de los hechos históricos en función de los movimientos sociales, en los cuales los sectores populares son siempre protagónicos, a diferencia de la historiografía liberal, conservadora, que considera que los hechos históricos se producen por decisiones de los grandes hombres. Y acá viene un Roque Sáenz Peña, un personaje fascinante de nuestra historia. A ver, el gran elogio al centenario 1910 no es ingenuo. Tiene también una voluntario o involuntariamente tiene una clica y una llavecita, y es: ¿saben ustedes cuándo se vota la ley de voto obligatorio, universal? Bueno, será universal solamente cuando en el peronismo se abra la posibilidad de votar a las mujeres. Secreto, voto secreto, obligatorio, universal. 2 años después del centenario. Es decir, ¿qué nos quieren decir con tanta alaraca en torno al centenario? Que las cosas se arruinaron cuando la gente empezó a votar. La gente votó, eligió a Irigoyen, después eligió a Perón, y ahí se fue todo al diablo. ¿Cuánto mejor estábamos cuando la Argentina la manejaba este grupo de tipos que sí sabían lo que había que hacer? ¿Quién fue el protagonista de esto? Fue Roque Sáenz Peña, pero lo fue porque era un gran hombre, entre comillas, o que fue alguien que supo interpretar por dónde venía el ritmo, digamos así, de la historia, y entendió que ya era tiempo de escuchar los reclamos de las grandes mayorías y realmente darles la posibilidad, como dije recién, de participar de las circunstancias públicas. ¿Las razones psicológicas tienen que ver con la historia? Sí, claro, tienen que ver. Y en el caso de Roque Sáenz Peña es muy probable. Roque Sáenz Peña hubo de ser presidente mucho tiempo antes. Hubiera sido un gran presidente. Lamentablemente, cuando finalmente llegó a la presidencia, estaba herido de salud y muere durante el ejercicio de su periodo. ¿Por qué no fue presidente? Bueno, cuando viene el relevo de Carlos Pellegrini, como siempre hacían estos dueños del país, deciden que fuera Mitre. Pero ahí un aliado de Mitre, la Unión Cívica, que es Leandro Alem, se opone. Y también se opone desde el otro partido, desde el PAN, se opone Roque Sáenz Peña. Entonces la posibilidad de que se alíen Roque Sáenz Peña y Leandro Alem. Entonces los dueños del país, o sea, Roca, Pellegrini, etcétera, deciden cortarle a la carrera a Roque Sáenz Peña y urden una maniobra extraordinariamente original. Lo buscan a su padre, a Luis Sáenz Peña,
que es un hombre ya retirado, digamos, con pantuflas, sentado en la puerta de su casa. Es una metáfora. Y lo convencen de que él debe ser el candidato presidencial. Y acepta, insólitamente acepta. Y Roque Sáenz Peña, por fidelidad familiar, renuncia a la candidatura. Y Sáenz Peña, por supuesto, al poco tiempo fue echado de su cargo presidencial por los que habían sido temporariamente sus sponsors. ¿Habrá sido esta una motivación psicológica para que Roque Sáenz Peña buscara la forma de impedir estos vicios politiqueriles? Y él se empeñó en la ley de voto secreto, obligatorio, universal. En cuanto llegó al gobierno, inmediatamente puso en marcha el proyecto. Al enviarlo al Congreso, una frase magnífica. Dice: quiere a mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. mí, alto cielo de fotos y fauces abiertas, como una puerta de los infiernos y la oscuridad. Ciegos, mancos, muertos de sed, rotos, infectos, lejos de Dios es la tragedia, una miseria, un evangelio. Víctor, vos has sido un revisionista en realidad muy anticipado a toda esta ola que hemos generado ahora, ¿no? Porque vos hiciste el Taqui-Ongoy en 1986. Exactamente. Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Apareció en 1986, obviamente, en clara intención de contraposición de lo que se iba a festejar, y de eso estaba yo absolutamente convencido, en 1992 con los 500 años. O sea que 6 años antes de aquellos festejos. 500 años de la invasión europea a América. Exactamente. Porque se le ha llamado descubrimiento de América, Día de la Raza. Ahora le han llamado de la diversidad cultural. Encuentro de dos culturas. Sí, es la invasión europea a América, la sangrienta invasión europea a América. Claro. Y yo siempre digo que es la invasión de el nuevo continente al viejo continente, porque América tuvo habitantes antes que Europa. Ah, qué interesante. Entonces, bueno, este es el viejo continente. La realidad es que yo tenía esta necesidad, porque yo creo que es el camino de todos los chicos argentinos que estudiábamos en mi época, en mi generación. Aprendí una historia tan tergiversada en mi infancia que me sorprendió mi ingreso a la secundaria y en la facultad con una serie de elementos que obviamente se contraponían a aquellas falacias que yo había aprendido. En el colegio se nos enseñaba, por ejemplo, en Argentina no hay indios ni negros. O sea, con un orgullo. Como algo decían, bueno. Como algo bueno, sí, con orgullo se decía, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos contás la experiencia de Taqui-Ongoy? O sea, ¿qué pasó? ¿La armaste, la estrenaste y qué pasó? Yo creí que había descubierto la pólvora, porque dije, estoy diciendo una verdad incontrastable, porque la obra estaba basada en algunos arqueólogos extraordinarios y reconocidos a nivel mundial, como Nathan Bachtel, por ejemplo, el propio Alberto Reyes González, que es miembro de la Guggenheim, etc. Pero tuviste un pecado.
que lo hiciste en música. Sí. O sea que tenía mucha mayor difusión que si Claro. lo hubieras hecho en Totalmente. un manifiesto pagado por el propio autor, ¿no? Sí, yo creo que se hubiera En música escrito y con un músico con mucha repercusión, como con vos. mucha popularidad. Eso me provocó, obviamente, el repudio, yo digo inocente, de algún sector de la población española en la ciudad de Buenos Aires, un repudio muy fuerte, muy intenso de parte de un sector también de la Iglesia. Bueno, trataron obviamente de censurar la obra. El embajador español le pidió a quien era presidente por aquel entonces, el doctor Raúl Alfonsín, que censurara la obra, que prohibiera su presentación en el Estadio Luna Park, cosa que no sucedió porque era la democracia incipiente, recién nacida, pero algunos medios también deben haber estado respetuosa. contra. Muchos, Claro. muchísimos medios intentaron menoscabar la obra, menoscabarme. El diario ABC de España me dedicó durante una semana sus editoriales Y diarios de Argentina también, seguro. y muchos diarios de Argentina también. Prohibieron que se hiciera la crítica. No es lo único que has hecho, ¿no? En relación a los pueblos originarios. Vos tenés una relación muy fuerte con el pueblo mapuche. Sí, visité... Inclusive tenés un grado, ¿no? Tenés... No, bueno... ¿Qué sos? ¿Te han nombrado algo ahí? No, he sido una especie de lonco espiritual. Sos un lonco espiritual. Nosotros desde el revisionismo estamos trabajando en la incorporación de los pueblos originarios en la historia argentina. Parece extraordinario. Porque realmente hay algunos sectores excluidos de la historia oficial, de la historia tradicional, que son los sectores populares, los pueblos originarios, las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Inclusive también los negros, ¿no es cierto? Los negros también es como... Los negros históricos se los blanquea, ¿no? Por ejemplo, Cabral era un esclavo, hijo de esclavos, y bueno, nadie nos cuenta eso, o sea, se lo ascendió a sargento, que no existió, o sea, nunca fue ascendido a sargento, y nunca nos dijeron que no era cierto, nos imaginamos. Bueno, algunas sargento heroínas, blanco. como esta enfermera Remedios, Claro, que también fue... la madre de la patria. La que madre de la es, patria, bueno, sí. pero fue sacada de la historia también. Nosotros no la estudiamos por esa famosa consigna de que en la Argentina no había ni indios ni negros. Te agradezco, realmente ha sido muy No, por interesante. favor, para mí es un orgullo haber estado aquí con vos. Y síganos mandando mensajes y demás, inclusive las críticas, porque este programa es un programa polémico, y si no es polémico hemos fracasado. O sea que realmente espero también las críticas, las protestas, los enojos también, porque hay gente que defiende tanto otras versiones de la historia que se enoja, ¿no es cierto?, cuando aparecemos nosotros. Y bueno, mientras no sean agresivos, mientras no sean injuriosos, como al principio lo fueron unos cuantos, bueno, bienvenido sea. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.